Hoy estamos con algunos pequeños problemitas técnicos, pero ya se están solucionando, ¿verdad? Bueno, continuamos con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Teníamos un tema pendiente de los sueños en principio, completar lo que había quedado de la semana pasada del tema de los sueños y comenzar a hablar un poco del tema de la reencarnación con una teoría que no está muy popularizada, no está muy conocida, pero que ha surgido desde los años 70 aproximadamente, ¿verdad? Habíamos dicho en principio que el sueño tiene varias etapas. Entramos desde el estado de vigilia, o sea, cuando estamos despiertos, pasamos a un estado de... del sueño más profundo. Brevemente después del sueño profundo volvemos a una nueva etapa que no es tan profunda, en donde se le llama fase REM, es una sigla en inglés que significa Rapid Eyes Movement, el rápido movimiento de los ojos, en donde nos damos cuenta que la persona está soñando porque mueve los ojos en la misma dirección que se mueve el objeto soñado. Entonces, a grandes rasgos podemos hablar de que primero cuando nos despertamos recordamos siempre lo último que soñamos, pero a lo largo de la noche soñamos varias veces. A veces podemos continuar un mismo sueño, otras veces no. Por lo general, todos los sueños tienen un significado, ¿verdad? Algunos hay que buscarlos porque es un poco más metafórico, es un poco más figurativo, y es cuestión de interpretarlo, depende de la persona, de las circunstancias, de sus expectativas, de lo que está viviendo en el momento, ¿verdad? A grandes rasgos les decía que soñar con animales no es malo, en tanto los animales no ataquen, ¿tá? Por ejemplo, el perro, el gato, el caballo, digo, se les considera como amigos fieles, ¿tá? Pero también el caballo representa las ansias o necesidad de libertad en algo, lo mismo que soñar, ¿verdad? Es fundamental para interpretar un sueño recordar ante todo eh, cómo sucedía el sueño, es decir, en qué momento sucedía el sueño, la acción en el sueño, no la hora que nos acostamos y tuvimos ese sueño, no importa eso, lo que importa es saber si el sueño se desarrolla durante el día o al amanecer o a la noche o al atardecer, porque de esa manera vamos teniendo una idea aproximada de cómo ubicarlo cronológicamente, es decir, si es un anuncio de algo, para tener en cuenta aproximadamente qué momento o en qué etapa de la vida puede suceder lo mismo, ¿verdad? ¿Tá? Cuando soñamos que nos caemos, por ejemplo, bueno, cuando caemos venimos caminando por un lugar y de repente caemos y no vimos el pozo, solo nos vemos caer y de repente caemos de espalda y alcanzamos a ver el orificio por donde entramos. Bueno, eso habla de inseguridades, inseguridades personales, que no nos gusta dar pasos en falso. Tenemos que tomar decisiones importantes y bueno, eso implica estar tranquilo, ¿verdad? Por acá tenemos a Sofía que me dice, hola Marce, bueno, buenas noches Sofía, un gusto estar por acá. Gaby por acá también que saluda, hola Marcelo, María Irazábal también, bueno, buenas noches a todos. Elsa, buenas noches Marce, muy bien, muy buenas noches a todos, ¿verdad? Bueno, vean si, a ver, eso mismo, si tenían algún sueño o alguna duda que les quedara del tema de los sueños para después entrar un poco más profundo en el tema de la reencarnación y un montón de vinculaciones que tiene
porque digo, también se vincula con la numerología y un montón de cosas más, ¿verdad? Elsa dice, quería preguntarte si nuestros hijos son capaces de soñar y a partir de qué edad. En realidad, digo, somos capaces de soñar prácticamente que al poco tiempo que nacemos, simplemente que carecemos de la capacidad de expresar lo que soñamos, ¿verdad? Digo, un bebé, por razones lógicas, como no sabe argumentar, como no sabe articular palabras, no puede expresar más que a través de su llanto la conformidad o disconformidad de algo, ¿verdad? Entonces, soñamos todos. Aparte, el sueño es inherente a todos los seres mamíferos particularmente. Se sabe que otras especies, sin ser la humana, como por ejemplo los perros, los gatos, inclusive hasta las ballenas, se ha sabido que sueñan, ¿verdad? Obviamente no podemos saber qué es lo que sueñan, pero se detecta diferencias en el electroencefalograma, en la actividad cerebral durante el sueño, y obviamente el movimiento de los ojos que indica la dirección que se mueve el objeto soñado, ¿verdad? Es fundamental recordar cuando un sueño se hace reiterativo, ¿verdad? Cuando un sueño se repite, indudablemente nos está mandando una alerta de que tenemos que prestar atención a algo, ¿verdad? Repito, hay que ver el entorno, porque esto podemos hablar en las generales, pero es bueno poder hacer un pequeño estudio, una pequeña interpretación en función de cada persona, ¿verdad? Un mismo sueño en dos personas diferentes puede tener diferentes significados porque las situaciones que están viviendo esas personas y por ende obviamente su forma de ser y sus expectativas son diferentes. Entonces no significa que esté equivocado, significa simplemente que hay que buscarle la interpretación en función de lo que es lo que está viviendo la persona en el momento, ¿verdad? Pamela por acá me pregunta, ¿somos capaces de recordar el sueño si estamos en el estado más profundo de él? Sí, como te decía Pamela, cuando despertamos recordamos lo último soñado, pero a veces suele suceder que podemos recordar otros sueños o parte de otros sueños, ¿verdad? El ejemplo que yo les ponía, el ejercicio que era, digo, de poner el despertador cuando se van a dormir, aproximadamente a 2 horas y media, y bueno, y despertarse y tener siempre un bloc de notas y una virome para escribir. Y anotar en el momento, despiertan, prende la luz y anotan lo que recuerden, como lo recuerden, porque el tema de los sueños es que a medida que transcurre el tiempo se va disipando y por ende se va deteriorando, es decir, se puede confundir y pueden aparecer cosas que en un principio no estaban ahí, ¿verdad? Entonces es fundamental acordarse de escribir lo que recordamos en el momento. Después tenemos tiempo para analizarlo, para decodificarlo y un montón de cosas más, pero en el momento es así. Después volvemos a poner el despertador entre 45 minutos y una hora después y volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? Siempre anotando lo que recordemos. Esto es un ejercicio que requiere obviamente constancia, porque en principio todos tenemos la facultad de recordar los sueños, pero no todos lo podemos hacer. Entonces la mente es como un músculo, cuando mejor lo ejercitamos, cuanto más lo ejercitamos, mejor funciona. En función de la constancia que tengamos y del sano interés sin sugestionarnos, vamos a poder llegar a lograr recordar nuestros sueños sin problemas, ¿verdad? Son pocas las personas que tienen esa capacidad de recordar. Siempre en las generales del caso recordamos lo último soñado hasta momentos antes de despertarnos, ¿verdad? Cuando tenemos, les voy a dar un pequeño truquito para cuando tenemos una pesadilla, ¿verdad? De repente nos despertamos sobresaltados, que nos vienen persiguiendo, o en fin, un montón de cosas que pueden generar un sueño desagradable y que a veces, digo, debido a la intensidad del mismo, parece que lo estamos viviendo realmente. El asunto es, nos despertamos y así como nos despertamos sobresaltados, nos tranquilizamos y decimos namaste, 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 3 veces, ¿verdad? La mayoría de la gente conoce el significado de esta palabra, es un saludo muy espiritual, un saludo originario de la India, en el que cuando se dice una sola vez
significa honro en ti el lugar donde reside todo tu universo. Si tú lo habitas en ti y yo en mí, entonces ambos somos uno, ¿verdad? Pero cuando lo repetimos 3 veces esta palabra y lo podemos repetir 30 millones de veces al día si es necesario, tiene la particularidad de eliminar todo lo que es de aspecto negativo, desde un mal sueño, un mal presentimiento, mala onda que nos pueda tirar la gente queriendo sin querer, un montón de cosas. Háganlo, pruébenlo, no me crean y después verán los resultados. Simplemente eso. Lo aplicamos a todo cuando es una forma también de ayudarnos a limpiar la mente de pensamientos negativos, ¿verdad? Cada vez que nos viene un pensamiento negativo, decimos namaste, 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 ¿verdad? Y sin tener el cuidado de qué pasa si lo decimos en algo positivo. No hay cuidado por ello, porque si decimos eso, justamente esta palabra 3 veces en algo positivo, lo que hacemos es potenciarlo, ¿verdad? Esto es un pequeño truquito, digamos, una pequeña herramienta para ayudarse a que los malos presagios, los malos presentimientos, los malos sueños no se cumplan, ¿verdad? Eliminamos todo aspecto negativo y lo dejamos por eso, pues vemos que se eliminó y ahí quedó. O sea, no estamos pendientes continuamente de ello porque si no, no va a servir de nada lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si seguimos pensando en que esto va a seguir funcionando, que es un mal augurio que me está anunciando algo negativo, entonces lo estamos atrayendo, ¿verdad? Bien, por acá tenemos Mariela Rusiero, me dice hola Marcelo, hola Mariela, ¿qué sucede cuando nos soñamos a nosotros mismos como diferentes mujeres de diferentes épocas y lugares? Bueno, esencialmente esto tiene dos significados a grandes rasgos, ¿verdad? Uno puede ser que lo vamos a tratar ahora después, el tema de unas vidas pasadas, ¿verdad? Pero el otro también puede ser simplemente una cuestión de afinidad que queda en nuestro subconsciente, como que nos hubiera gustado vivir en esa época por el entorno, por el lugar, por la forma de vida, por las vestimentas, en fin, por un montón de cosas. No necesariamente tiene que ser respecto a vidas pasadas, pero es una de las posibilidades y perfectamente puede ser, ni que hablar que sí, ¿verdad? Pero esencialmente son esas dos cosas, o por un lado es recuerdos de vidas pasadas, o por el otro simplemente son expectativas que uno tiene, digamos que se generan en un sueño como imágenes, como si uno estuviera viviendo en esa época, porque de alguna manera nos hubiera gustado estar ahí, ¿verdad? O en ese lugar geográfico, por el entorno, el paisaje, el clima, un montón de cosas que pueden generarnos diferentes tipos de afinidades respecto de ello, ¿verdad? Simplemente eso, a grandes rasgos te puedo decir eso. Es fundamental recordar, sí, como les digo siempre, el tema de que si el sueño sucede de día o de noche y más o menos a qué hora aproximada, porque eso da un tiempo, una ubicación cronológica para poder interpretarlo más correctamente y de ser un mensaje de algo que está por suceder, ubicarlo aproximadamente en el tiempo, ¿verdad? Por eso siempre es fundamental eso, es muy importante. Y no todos los sueños que surgen y que suceden durante la noche, es decir, durante la acción del sueño que se desarrolle, digamos, en un ambiente oscuro o de penumbra, no por ello necesariamente tiene que ser algo negativo, para nada. Muchas veces necesitamos de la oscuridad como una buena amiga cómplice para ayudar a descubrir ciertas cosas sin ser notados, ¿verdad? Eso es muy importante. Cuando se encuentren, esto particularmente lo vamos a tratar el otro día, en otro momento, que vamos a hablar de los viajes astrales también. En cierta medida los sueños son viajes astrales, solamente que no son programados, o sea, no los hacemos de forma consciente. Necesitamos dormir porque es una necesidad fisiológica, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, nuestro espíritu queda libre, nuestra mente queda libre,
en principio podemos decir que lo que se sueña puede estar vinculado a algo que vimos o leímos en el día y que de alguna manera nos impactó, de buena o mala manera, pero nos impactó. Entonces es lo primero que viene a la mente cuando estamos en un estado de relajación física y estamos descansando. Pero por otro lado también estamos hablando de que hacemos viajes astrales, pero viajes astrales no programados, ¿verdad? O sea, estos son no controlados con la voluntad y sí se pueden controlar con la voluntad. Vamos a hablar en otro programa, vamos a hacer un apartado para este tema de los viajes astrales que está tan en auge últimamente y que si bien es bueno, obviamente, como todas las cosas en la vida también tiene sus contrapartidas, es decir, tiene sus puntos ásperos y que pueden llegar a ser bastante escabrosos. Necesitamos aprender a controlarlo, obviamente. Aprender a controlar un viaje astral no es difícil. El comienzo se utilizan las mismas técnicas que para una meditación, ¿verdad? Una relajación física, una relajación mental y de ahí empezar a proyectarnos hacia dónde queremos ir. Ya cuando empezamos el proceso de relajación tenemos que tener claro a dónde queremos ir o a cuándo, no solo a dónde, porque en el astral podemos viajar en el tiempo también. Entonces no siempre es a dónde en cuanto a un lugar geográfico, por ejemplo, sino también a dónde en un lugar en el tiempo, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta esas cosas, pero prometo que para otro programa vamos a hablar de lo que son los viajes astrales y vamos a dar ejercicios, como dar unas técnicas bien fáciles de poder hacerlo, pero también les voy a dar de antemano los pros y los contras de cada cosa. Entonces ya después de ahí en más queda a criterio de cada uno. Pero por ejemplo, si ustedes están en un mal sueño y se sienten que, por ejemplo, o están cayendo en un abismo o están volando o se sienten en un momento muy incómodo, simplemente busquen de verse los pies, inclínense hacia adelante y búsquense los pies. No los van a ver obviamente porque nosotros no nos vemos el cuerpo físico en el estado de sueño porque no lo tenemos, es decir, nosotros no entramos en el mundo de los sueños con nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Pero búsquense mirar los pies. ¿tá? Lo peor que les puede pasar es que se despierten y estén sentados en la cama mirándose los pies, más nada que eso, ¿verdad? Pero eso es una técnica muy fácil para regresar al cuerpo, ¿verdad? Y que obviamente también se aplica para los viajes astrales voluntarios, para los viajes astrales programados, ¿verdad? Por acá dice Rosa, gracias por aclararnos nuestras dudas, quisiera saber qué parte nuestra entra en los sueños. Bueno, estábamos hablando, es un viaje astral, es una liberación de la mente, o sea, en el reino de los sueños no existen las leyes físicas, nosotros podemos atravesar paredes, recorrer enormes distancias en cuestión de segundos o en menos de segundos, ¿no? O sea que lo que no entra es el espacio del cuerpo físico, pero sí repercute en nuestro cuerpo el ejemplo de movimientos que estamos haciendo en ese sueño y que repercute en nuestro cuerpo. Por ejemplo, vemos que movemos una mano y es muy probable que también en nuestro cuerpo se mueva una mano como reflejo de lo que estamos haciendo y eso obviamente no implica nada malo, ¿verdad? Simplemente eso es digamos, una conjunción entre la mente y el espíritu. Todo lo que sucede en el mundo de los sueños es un tema de energías, ¿ah? Y como ya habíamos hablado en otro programa, para saber que algo es energía, simplemente tiene que cumplir con este precepto. Energía es igual a poder o virtud para obrar o crear. Para que algo sea considerado como energía, tiene que cumplir con ese solo precepto. Poder o virtud para obrar o crear. ¿Tá? Obviamente acá estamos obrando, estamos creando un viaje, estamos creando un tour, digamos, por diferentes lugares, tanto
geográficamente como cronológicamente en el tiempo, dado que en el astral el tiempo no existe, no lo podemos concebir como lo tenemos en nuestro mundo material, ¿verdad? En el astral vemos que el tiempo a veces se dilata, nos acostamos, dormimos un poquito y de repente nos despertamos y miramos el reloj y dormimos 15 minutos y nos pareció que habíamos estado una eternidad soñando y durmiendo. Y el tiempo que dormimos no está directamente relacionado con el tiempo del sueño. O sea, no es que necesitamos dormir 8 horas, por ejemplo, para que necesariamente se cumpla el proceso de poder soñar. Simplemente nos acostamos y el tener el cuerpo físico en estado de reposo es lo que nos permite descansar por un lado y poder liberar nuestra mente, nuestro espíritu para que ande por ahí recorriendo, ¿verdad? A veces nos encontramos con seres queridos que se han adelantado en el camino, otras veces recordamos viejos amigos que hace mucho tiempo que no vemos y simplemente transmitimos nuestras expectativas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, de alguna manera en esos casos nuestra mente busca reconfortarnos sobre la ausencia física de alguien o sobre la distancia física de alguien querido, ¿verdad? Y no significa que la persona no pueda venir a visitarnos en sueños, porque está probado desde un punto de vista más o menos científico que sí los espíritus vienen, que los espíritus continúan, que la muerte no es el final, ¿verdad? Que es simplemente el trascender de un estado a otro, nada más, ¿verdad? Por acá Sofía me dice que está pasando cuando te falta el aire en un sueño y sos consciente que en lo físico también lo podés despertarte. Bueno, eso es un fenómeno que se le llama parálisis del sueño, es muy antiguo, se está estudiando más recientemente, ¿verdad? Se le atribuyen, digamos, ciertas connotaciones paranormales, pero no es exactamente así. Se sabe que, digamos, desde un punto de vista más físico, lo que sucede es que se despierta primero tu mente, pero el resto de tu cuerpo aún no. Entonces sentimos dificultad para respirar, tenemos una opresión en el pecho, dificultad para movernos, sentimos presencias extrañas a nuestro alrededor, sentimos miradas y que no siempre suelen ser muy agradables. Desde el punto de vista más terreno, esa es la explicación. Desde un punto de vista más metafísico, se le atribuye a la presencia de espíritus dañinos, espíritus oscuros, que se manifiestan como los famosos ícubos o súcubos, que se les llamaba así desde la antigüedad, que en realidad no son otra cosa que parásitos energéticos, pero no está totalmente demostrado de ello, ¿verdad? Cuando te sucede eso en un sueño, Sofía, lo repetí hace un rato, busca de mirarte los pies. Haz el esfuerzo por mirarte los pies y te vas a despertar en el instante. Y te repito, digo, lo peor que puede suceder es que te despiertes y estés sentada en la cama mirándote los pies, más nada, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa y de regreso, que ayuda a regresar de inmediato donde estamos y particularmente nos ayuda a salir de situaciones angustiantes o de situaciones apremiantes, ¿verdad? Esencialmente es eso. Recuerden que siempre es importante saber bien, dentro de lo que se pueda, el tiempo en el sueño, ¿verdad? Quienes nos acompañan, a veces tenemos, obviamente en el plano de los sueños estamos con otros sentidos alertas, ¿verdad? Digo, otros sentidos que habitualmente no están activos, ¿tá? Y esto se entiende así, de repente vemos que estamos en un lugar, en una sala, no vemos a más gente, pero sí presentimos que hay más gente alrededor de nosotros, ¿verdad? Entonces digo, de alguna forma, fuera de los sentidos convencionales, tenemos otros que están activos en un momento del sueño, ¿verdad?
Por acá Victoria me dice que puede significar cuando una persona tiene frecuentemente pesadillas sangrientas. Bueno, Victoria, habría que ver exactamente, digo, el entorno, qué es lo que te está pasando, digo, porque obviamente, digo, ahí hay un mensaje y el mensaje es que, digamos, la sangre es la esencia de la vida, ¿verdad? Digo, podemos tener un cuerpo perfectamente formado, pero digo, si no tiene sangre no podemos cumplir con las funciones esenciales para la vida. Entonces, ¿qué pasa si se derrama sangre? Estamos perdiendo la vida. O sea que esencialmente, Victoria, te puedo decir que tu sueño, tu pesadilla recurrente, te está hablando de una situación no resuelta de la cual estás perdiendo tiempo, estás perdiendo la vida en algo que no tiene futuro, en algo que no tiene mayor importancia. Te recomiendo busques cuál puede ser esta situación para poder corregirla cuanto antes, ¿verdad? Indudablemente también vamos a aclarar que, por ejemplo, el comer en exceso a la noche o ingerir comidas pesadas, digo, que dificultan la digestión, digo, nos hace más frecuentes a las pesadillas, porque la mayor parte de nuestra energía está ocupada en la digestión y no la tenemos disponible para andar un poco más a gusto en el tema de los sueños, ¿verdad? Pero esencialmente, Victoria, te diría que mires a tu alrededor, como quien dice, hay algo que tienes que superar. Quizás sin darte cuenta estés obsesionada con algo o con una relación con alguien, una relación que no tiene futuro, o que puede ser a nivel pareja o a nivel amistad o inclusive hasta a nivel trabajo. Esencialmente esa pesadilla recurrente te está hablando y te está diciendo que hay algo que debes superar porque estás perdiendo tu vida, se está perdiendo tu vida o la de vida de alguien de a tu alrededor que puede estar representado de forma metafórica, de forma figurativa, ¿verdad? Entonces lo ideal sería en principio fijarse qué es lo que está pasando a tu alrededor, ¿verdad? A ver cómo puedes darte cuenta de esa situación para enfrentarla y corregirla. Verás que una vez que lo hagas, estas pesadillas se terminan. Simplemente porque en este caso sí son un anuncio de algo, tienen un mensaje puntual, digo, porque es algo que me estás hablando que es recurrente, que es frecuente. Entonces deberíamos tenerlo presente, ¿verdad? Lo que te puedo recomendar esencialmente es eso, ante todo. Mira a tu alrededor porque obviamente hay algo que no está bien. Estás haciendo algo que te está llevando a un camino cerrado, un camino sin salida. Quizás no te des cuenta o quizás no quieras verlo o no puedas verlo, pero de alguna forma tu propia mente te está alertando sobre ello, ¿verdad? Soñar con pérdida de sangre es perder la vida, es perder tiempo esencial en cosas intrascendentes, arriesgarse en situaciones que no tienen sentido o que de repente son innecesarias. Por lo tanto, es bueno replantearse las cosas, ¿verdad? Por acá Sofía me dice muchas gracias, Marce. Bueno, Sofía, espero que te haya servido mi pequeña contribución, lo mismo que a Victoria y a todas las personas que han compartido hasta ahora este momento. Y bueno, vamos a dedicar estos minutos que nos quedan a hablar un poquito del tema de la reencarnación, ¿tá? Y ya les voy tirando la idea, como hablamos siempre, a ver qué tema les gustaría para el próximo viernes. A ver qué les gustaría. Estamos tocando temas desde los viajes astrales, vinculados con los sueños, viajes astrales programados, digo, ¿qué más podemos hablar? Bueno, tenemos un monte de cosas. Digo, les doy la idea de que planteen a ver qué temas les gustaría hablar o de repente volver a profundizar algún tema de los que ya hemos tocado, en caso que se haya quedado alguna duda sin ningún tipo de problemas, ¿verdad? Grace dice por acá, interesante Marcelo. Bueno, muchas gracias Grace. Veamos. El tema de la reencarnación, digo, la propia palabra lo dice, significa volver a la carne, ¿verdad? Estas creencias vienen esencialmente desde las culturas orientales, ¿verdad?
Grace me pregunta, ¿podríamos hacer viajes astrales con la compañía de alguien? Sí, se puede. Requiere un gran esfuerzo en cuanto a preparación, o sea, mucho entrenamiento, pero se puede. Se puede perfectamente. Solo es cuestión de saber las técnicas, estar con la persona apropiada y emplear las técnicas y decidirse de común acuerdo ir al mismo lugar. A pesar de que vean las mismas cosas y tengan aproximadamente las mismas vivencias, obviamente siempre van a haber detalles de diferencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas diferentes y por ende dos puntos de vista totalmente diferentes. No somos clones, ¿verdad? Digo, la otra persona puede ver lo mismo, pero interpretarlo de otra manera. Por eso, digo, se puede perfectamente, pero para ello requiere un gran entrenamiento, o sea, mucha constancia y una mente muy activa, ¿verdad? La gente que, sí, sería, dice Grace, sería una experiencia maravillosa, sí, más bien que sí, obviamente, pero ya te digo, se puede, pero requiere un gran entrenamiento. Te puedo decir que a grandes rasgos las personas, por ejemplo, de nativos de los signos de aire, la trilogía de aire, Géminis, Libra, Acuario, junto con la trilogía de fuego, Aries, Leo, Sagitario, son los que pueden tener más facilidad para lograr este tipo de cosas porque su propia naturaleza les impulsa. El aire por ser lo pensante, el fuego por ser lo volitivo, es decir, la voluntad. Recuerdan que el fuego representa la voluntad. Después, en tercer lugar, les vienen los signos de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, que representa el agua, la profundidad de los sentimientos de la psiquis humana. Y por último, los signos de tierra son los que más les puede costar el tema de lograr viajes astrales porque son gente, como lo dice su propio elemento, la Tierra es el sentido de lo práctico, entonces son nativos poco dados a la imaginación, salvo que de repente tengan un ascendente en un signo de aire, ¿verdad? En los signos de tierra tenemos a Tauro, Virgo y a Capricornio. Grace me dice por acá, qué alegría, soy Libra. Bueno, muy bien, Grace. Vamos a hablarlo, digo, en otro momento, ni hablar que sí. Indudablemente sería una experiencia maravillosa, sí. Más bien me dices por acá, Grace, que primero quiero hacerlo sola y perfeccionarme, ¿verdad? ¿Nos podrías enseñar? Sí, digo, se puede perfectamente. Podemos elaborar un pequeño taller virtual, un día nos organizamos, comuníquense conmigo a través de Asistencia Mística Integral, es mi página de Facebook, o mi perfil con mi nombre completo, Marcelo Arturo Gómez González, me enviaron una solicitud de amistad y de ahí en más estamos más vinculados para comunicarnos. Y si no, vía WhatsApp, el más 598 93 952 661 y nos comunicamos por ese lado. Por acá tenemos que Soledad dice, hola Marce, siempre me han interesado los viajes astrales, pero de ahí a intentarlo me da un poco de miedo. Sí, indudablemente, como todas las cosas, todo lo nuevo siempre da miedo, pero de eso se trata, digo. Tenemos que aprovechar, digo, de esos miedos, porque si no existiera el miedo, no existiría el valor, que es una virtud tan ponderable, ¿verdad? Digo, y los miedos en realidad no existen, digo, porque cuando nos damos cuenta que es nuestra propia mente la que nos inventa los miedos como excusas por inseguridades personales, desaparecen los miedos, ¿verdad? Digo, pero vamos a hablar, sí, vamos a hablar a ver qué les parece si de repente a grandes rasgos el viernes que viene podemos hablar un poco, si les gusta la idea, hablar un poco de los viajes astrales y vamos a intercambiar experiencias, les invito a intercambiar experiencias. Yo también puedo contarles, si ustedes quieren, algunas experiencias que tuve hace unos años sobre el tema de los viajes astrales, ¿verdad? Y eso sí fueron viajes astrales programados, ¿verdad? Bien, retomando nuestro tema de hoy, la reencarnación, como les decía, significa volver a la carne, volver a nacer.
Esta creencia está originada en las culturas orientales y muy particularmente también en la India, donde se cree o se tiene la creencia bastante eh, acentuada en las personas que vinimos a este mundo a aprender, a perfeccionarnos, a buscar y a encontrar la luz, nuestra propia esencia, a través de pasar por incontables encarnaciones, a través de pasar por innumerables dificultades, que lo que hacen es justamente que pueda surgir nuestra esencia, ¿verdad? Digo, de eso se tratan las dificultades. La vida no fue hecha para padecerla, sino para vivirla y disfrutarla, pero las dificultades están dadas para apoyarnos y hacer que surja lo mejor de nosotros. Si no estamos bajo presión, lo mejor de nosotros nunca sale, ¿verdad? Un diamante en sus comienzos es una piedra de carbón, requiere de un trabajo de millones de años y millones de toneladas de peso y de presión para poder convertirse en un diamante, ¿verdad? Entonces no evaluamos eso, nosotros vemos el diamante y vemos qué piedra hermosa, cuánto valor tiene, pero no vemos todo el tiempo que la naturaleza ha invertido en ello. Entonces esto tiene que ver con la teoría que les decía que se llama los cromosomas memoria. Los cromosomas son unos corpúsculos diminutos que están conformando el núcleo de nuestras células, compuestos esencialmente de ADN, es decir, la esencia de la vida, el ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Estos cromosomas tienen a grandes rasgos formas de filamento, de granos o de bastoncitos, ¿verdad? Son los que nos transmiten la herencia genética y nos dan las características a cada especie, inherentes a cada especie. Ahora bien, para que lo entiendan de mejor manera, vamos a hablarlo así. Imaginemos que alguien de ustedes tiene un miedo tremendo al mar y nunca tuvieron un problema en el mar, es decir, en el transcurso de su actual encarnación, digo, nunca estuvieron en riesgo de ahogarse ni sufrieron un naufragio, ¿verdad? Desde el punto de vista metafísico podemos pensar que, bueno, acá hay un tema que posiblemente en alguna otra vida hayas participado en un naufragio o hayas muerto ahogado o ahogada. Esta teoría postula de que la cosa va mucho más allá, ¿verdad? Y con un cierto fundamento científico. ¿En qué basa esto? Simple. Pongamos el ejemplo para que lo entiendan así. Imaginen que un antepasado de ustedes, un bisabuelo, un tatarabuelo, sobrevivió a la tragedia del Titanic, ¿verdad? Siendo una persona joven, digo, fue de los pocos afortunados que llegó a un bote salvavidas y que pudo llegar a ser rescatado después de haber pasado un montón de vicisitudes y un montón de miedos también, obviamente, ¿verdad? Bueno, esta persona con el tiempo, digo, va dejando descendencia, que es lo lógico, digamos, de cualquier persona, ¿verdad? Bien, con el transcurso de los años, esa experiencia que vivió no solo le generó un impacto emocional, sino que quedan grabados en nuestros cromosomas, o sea que se les atribuye la posibilidad de que a través de nuestras células reproductivas se puedan ir heredando junto con todo el resto de la ganga de la herencia genética que llevamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de repente el tatarabuelo de alguien fue un sobreviviente del Titanic, en ese entonces era una persona joven, procreó, dejó descendencia, pero ese impacto tan impresionante que tuvo de haber peleado por su vida en un naufragio, en aguas gélidas, en el medio de la noche, con un montón de situaciones en contra, digo, fue tal el impacto, no se olviden que las emociones son energías y como energías, digo, impregnan todo. Entonces puede generar que eso haya quedado grabado en los núcleos celulares de todo su organismo. Por ende, también va a quedar grabado en sus células reproductivas. Al generar una descendencia, con el transcurso de las generaciones puede aparecer en alguien
un miedo irracional al mar, ¿verdad? Cuando en realidad esa persona nunca tuvo ningún tipo de situaciones de riesgo en el mar, la explicación puede venir por ese lado. De ahí que se le llame los famosos cromosomas memoria o los prodigiosos cromosomas memoria, ¿verdad? Lo mismo puede suceder con alguien que haya sobrevivido a un incendio, con alguien que haya sobrevivido a un terremoto, montones de situaciones, pero tienen que ser situaciones realmente en las cuales han habido riesgo de vida y que generó un impacto emocional de tal magnitud en la persona que eso se transmite de generación en generación y no siempre es en la próxima descendencia, la primera generación, a veces pueden pasar varias generaciones para que de alguna forma se puedan manifestar. Esa es una de las teorías más recientes sobre la encarnación, ¿verdad? Se habla desde el punto de vista metafísico que son 777 encarnaciones en el plano humano, pero según esta misma teoría venimos trascendiendo todos los planos, desde seres microbianos, el mundo de las hierbas, de los vegetales, pasando después a los insectos, a las aves, por último a los mamíferos y en última instancia entramos en el reino de los humanos, ¿verdad? A ver, por acá tenemos un par de comentarios antes que se nos termine. Dice Soledad, los miedos los superamos haciéndole frente, indudable, me pondré a aprender y estaré feliz con todo yo. Bueno, muchas gracias Soledad, más bien que sí, te daré la mejor buena onda como siempre. Y Carola dice, Marce, ¿podemos decidir en qué número de encarnación estamos o cuánto nos faltan? Eso depende en principio cuáles sean tus creencias, ¿verdad? Eso se basa en el sistema de creencias que tengas. Y después, en segunda instancia, analizando tu sistema de creencias, buscar un estudio numerológico que se adapte a ese tipo de preguntas que estás haciendo, ¿verdad? Bueno, por acá los voy dejando porque el tiempo vuela, es tirano. Ha sido un placer enorme, como todos los viernes, poder compartir este rato en los confines de la mente, buscando un montón de situaciones y de explicaciones a cosas que de repente parecen muy extrañas, pero después que nos encontramos la explicación vemos que no son ni tan extrañas, ni tan feas, ni tan raras, ¿verdad? Valentina por acá dice, gracias Marcelo desde Madrid, no puedo dormir, me podré recordar mis sueños de hoy. Bueno, muy bien, Valentina, vayan mis saludos también hacia Madrid, entonces, y los espero el próximo viernes a las 21 horas de Buenos Aires y Uruguay. Y bueno, ¿qué les parece si hablamos un poquito, ya que surgió el tema, redondeamos algo de la encarnación, alguna duda que les haya quedado, y entramos de lleno en el tema de los viajes astrales y cómo programarlos, ¿verdad? Bueno, de mi parte que tengan un excelente fin de semana y una notable semana nueva, con las mejores ondas, me despido y será hasta el próximo viernes. Que pasen muy bien.